The night is ours. The night is ours. Black Opium. Y epola uno ongetorri lasto txapelek. Kanalera ongetorri. Epic Gamesen oparitu zuen bere garaiko beste joko bat, kasu honetan Wolfenstein New Order izanekoa, eta kasu honetan naziek ia mundu osoa harrapatu dute, beraz aliatu ezin lukete azken garaipen hori lortuko eta borrokatu beharko gara nazien kontra, lehen pertsona oinarritutako joko hau ea zer moduz moldatzen garen eta bat, aurrera. Vale, hori agertzen denean ez gara. Vale. Vale, men. Esporádico. En mi sueño vuelo a Barbacoa. Oigo a los niños. Y a un perro. Y veo a alguien. Creo que veo a alguien. Nada de eso es para mí. Lo son los motores rugientes. Estar entre guerreros. Venimos de la noche. Abra los ojos, Blazkowicz. Vigile un rato, que voy a orinar. Voy a escuchar. Blazkowicz, vuelva a la cubierta de vuelo y fije el tubo de combustible del motor 6. Recuerde las herramientas del armario, necesitará unos alicates y alambre. El tubo de combustible está dentro de su compartimento. Debemos soltar peso, iremos derechos al mar. Vaya a la bodega de carga y tírelo todo por la escotilla. Muy bien, ya remontamos. Vuelva a la cabina, Blazkowicz. ¿Todo bien ahí atrás? Estos antiaéreos vienen del complejo de Calavera. ¿Qué diablos?
bien y cuidado con los nuestros. Orcan varios enemigos y se encuentran los han arruinado. ¡Los tengo por todas partes! Daño en los motores 6, 5, 4. ¡Tengo fuego de la... Zaiten hasi magari gastua. ¡He perdido 2 artilleros! ¡Pierdo combustible! ¡Esto va fatal! ¡Genial! ¡Buitre 1 ha salvado a mi tripulación! ¡Buen espectáculo, Buitre 1! Ese enemigo ha estado a punto de darme un repaso. ¡Estos hay ahí! ¡Enemigos en todas las direcciones! ¿Qué diablos son rápidos? ¿Oye los motores de esos cacharros? A ver, es que no hay para ir hay como ver más. ¡Todo recto! ¡Viene a por nosotros! ¡Dispare, dispare! ¡Está justo delante, Blasco! ¡A la mierda! Otra vez frente a la muerte. Vale, Badiru de agua. Aúlla mi nombre. Eso no debe ser ella. Hoy no podrá ser. Tengo una guerra que ganar. Sigue respirando, cabronazo. Es duro de pelar, ¿verdad, Dios? ¡Mayday! ¡Buitre 1, adelante, Buitre 1! Tome un botiquín, Blasco, úselo. ¿Pero a qué estás jugando, idiota? Cóndor 9, aquí Buitre 1, me están empujando, aparten. Negativo, Buitre 1. Tenemos un grave caso de guiñada adversa. Debemos salir de la formación. Háganos sitio, Fergus. Afirmativo, Randall. Oh, no. Blasco, recoja el radar, con la palanca junto a los pilotos intermitentes. Demasiado tarde. Ya entiendo su problema, Cóndor 9. Veo humo y líquido saliendo de sus timones y los alerones están hechos una pena. Sí, esto se maneja peor que una nevera de hormigón. Fergus, gracias por la... ¡Ah! Oh, Cóndor 9. Adelante, Cóndor 9. Mierda, un transporte de tropas. Cóndor 9. Vamos, adelante, Cóndor 9. Aquí, Cóndor. 9. ¿Quién habla? Wyatt. 109 aerotransportada. Muy bien, Pipiolo. Escuche y preste atención. Bien. ¿Ve el timón del piloto? ¡Sí, señor! Bien. Quiero que lo sujete bien fuerte con las 2 manos y lo mueva hacia usted. No lo gire, ojo. Manténgalo recto, solo debe llevarlo hacia el pecho. ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Creo que funciona! ¡Nos estabilizamos! Bien, soldado Wyatt. Necesito que haga una cosa más por mí. ¡Señor! Tenga un hombre listo en la escotilla lateral. Vienen visitas. ¡Entendido, señor! Blaskovich, abra la escotilla de la cabina. Va a tener que... ¿Listo? ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡He perdido el hijo de Portal! ¡Dios mío, cuántos hemos perdido! A ver, picótela Juan Gata. Oh, boy. ¡Le tengo! Vale. ¡Cuidado! O sea, yo se mantuvo. A ver. ¡Blasco, vamos! Señor. ¿Órdenes, capitán? Vencer o morir. Como siempre. ¡Hurra, señor!
¡Copiloto muerto! ¡Tengo metralla en la pierna y estoy sangrando! ¡71 almas en juego! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Gracias a Dios que están aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Jesús! Hoy 3, 1, 3, 4, 8 y 9 han caído. Es un desastre, tenemos que retirarnos. Blasco, levante al chico del suelo. Negativo, Condor 9, mantengan el rumbo. Maldita sea, Gordon. Nos están masacrando. Escúchame, Fergus, si este es un fracaso, perdemos Europa. Así de simple. Maldición. Si no detenemos a Calavera ahora, perderemos esta oportunidad para siempre y la guerra. Sí, Gordon, le oigo. Mire, tengo que irme. Se acerca el complejo de Calavera. ¿Cuándo de la OAS, corto? Condor 9, corto. Agárrese las pelotas, Blasco. Prepárense. Nos vamos a dar una buena. No veo una mierda. Es el amanecer del 16 de julio de 1946. Todo se ha ido a la mierda. La maquinaria bélica nazi avanza asombrosamente. No los alcanzamos. Nuestras tácticas fallan. Nos superan en todo. Nadie sabe por qué. La gente se desespera. Yo no. Vengo a ver a un viejo mío y a ajustar cuentas. A cambiar esto. Mayday, Mayday. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? Fergus, informe de situación. Blasco, aquí vamos de mal en peor. Estamos atrapados en un avión mientras una infernal bestia blindada se nos intenta comer. Va en serio. Tengo el mismo problema. Estoy rodeado de chatarra. ¿Es usted de serie ahí? Haga señales con las luces. Blasco, ¿puede ver la luz? Vaya, apague esa luz. ¡Sí, señor! Les veo. ¿Puedo ayudarles? No podemos salir de nuestra posición. Aquí estamos atrapados. Pero si puede llegar a la torreta de la cabina de ese avión de ahí, quizá pueda matar a la bestia. Las armas cortas seguro que no valen para nada. ¿No puede venir nadando? No se le ocurra sacar la cabeza del agua y todo irá bien. Buen plan, Fergus. Voy para allá. ¡Hey! Una bestia construida por Calavera. Debería haberlo matado hace tiempo.
Blasco. Muy bien. Escuche. Hay 3 nidos de ametralladoras en esas trincheras de ahí. La unidad no avanzará sin que la masacren. Así que quiero que se abra paso hasta esas trincheras y acabe con las armas. Usted corra tan rápido como pueda, justo por el medio. Nosotros le cubriremos desde aquí. Bien. Y póngase esto. Le informaré desde nuestra posición. Vale. Chicos, listos para abrir fuego de contención. Eso sí, tío. Bien, ya está. Ahora neutralizo el nido de ametralladoras. problemas con esa máquina de guerra nazi andante. Ese condenado pisoteador. Ahora encuentro una entrada al búnker del acantilado. Allí hay cañones que tiene que eliminar. Me llevo la unidad por la playa hacia el complejo. Muy bien, escuchen. Al capitán Blaskovich le ha parecido bien abrirnos un camino. Vamos a salir, y ustedes serán tan amables de no dejar que el pisoteador les dispare o les mate. ¿Entendido?
Ya sé que... Werfe Granate! Ellos. El apocalipsis.
Ah, vale. Sakura en puta. Bastian!
Esos 2 cañones están colocados en los pisos más altos del búnker del acantilado. Debe dejarlos fuera de servicio. Tenemos gente en el aire y esos cañones nos están destrozando.
Vale, Blasco. Hemos dejado atrás al pisoteador. Nos estamos acercando a la pared del acantilado justo debajo del complejo de Calavera. Vamos a necesitar una cuerda de cojones para subir. Gauza gehiago. Verstanden! Granate! Sí, muy bien, capitán. Pero queda otro camión arriba disparando a nuestros pájaros. Hemos empezado a escalar la pared del acantilado que está bajo el castillo. Dese prisa y nos vemos en la cima. ¿Era usted quien aniquilaba al pisoteador, capitán? ¡Menudos disparos!
Ay. Ba, sentitzen duzugatik, baina horrelakorik ez da gertatuko. Ba, orduan gora joan behar gara. Hola, torre. Bewegen dich! Pass auf, wohin ihr schießt! Un trabajo tremendo, capitán. Vamos por la mitad de la pared del acantilado. Casi estamos en el complejo. Nos vemos arriba, Blasco. ¡Soldado Wyatt! Muy bonita la vista desde aquí, pero ¿me hace de una vez el favor de trepar por la condenada cuerda?
a subir. Vaya, buen chico. Seguro que me devuelve el favor con creces, señor. Venga, que le levanto. Hola, señora. Presten atención, muchachos. Esto ha pasado de ser un tiro al pato a un gran golpe. Detrás tenemos la columna central del ejército alemán. ¿Pero qué hace loco, cabrón? Se presenta el soldado Gates, señor. Bien, loco y entregado. Bienvenido a la guerra. Coja esto. Bueno, al fin tenemos al general Calavera más ¿Cómo cerca lo que dije ya? Tiene una herida muy fea, soldado. No deje de curársela. Si eliminamos al general, le cortamos la cabeza a la maquinaria Crow. Si no, se nos comen para desayunar. ¿Se encuentra bien, hijo? Señor, los ojos me llaman y estoy a punto de vomitar. Es normal. Solo son nervios. Le enseñaré un truco. Inhale. Cuente hasta 4. Exhale. Cuente hasta 4. Y ya está. Mientras le ponen el culo como un tomate los Frankensteins nazis mutantes. Así que mejor que nos preparemos. Esta vez lo conseguiremos. Y ahora, ¡en marcha! ¡Vamos! ¿Tomando el sol, idiota? Esto es una guerra, no un maldito paseo a la iglesia. ¡Vamos! Un buen equipo. Como padre e hijo. Bien. Capitán Blazkowicz, Gates y Mason, su trabajo es sencillo. Escalan el muro, entran y localizan la sala de control de esa gran puerta de mierda y nos la abren. Si ven un arma nazi, la cogen. Será mejor que las nuestras. El resto descubriremos desde abajo. Bien, con la puerta abierta, entramos nosotros. Nos abrimos camino por el edificio y nos vemos arriba. Encontramos a Calavera y le pegamos un tiro en la cabeza. Vale, jarretu dugu. Probando. Sin presión, pero recuerden que esta es nuestra última oportunidad. Si no pillamos a Calavera, se acabó todo. Y ahora a escalar. Fergus, corto. ¡Lo están descubriendo! ¡Por aquí! Mierda. Protejan a los del muro. ¡Fuego de cobertura! Bien hecho. Aquí abajo estamos bien. Vale. ¡Ya casi está, señor! ¡Siga! Lo siento, señor. No lo he visto venir. Solo queda usted, Blazkowicz. Vaya a la sala de control y abra la puerta. Otro chico al que asesina, general. ¿Cuántos van ya? Uno de nosotros va a morir hoy. Buen trabajo, Blasco. La puerta sube. Estamos entrando. Siga hacia las plantas superiores. Los
veremos allí. Ala, beti gora. Bestätigt, Kommandant! Schickt Verstärkung! Bestätigt, Kommandant! Schickt... Súbese a Chagorro.
Haltet ihn, ihr unfähigen Idioten! Capitán Blazkowicz, nos acercamos a lo que parece ser un patio. Estamos atrapados en el patio. ¡Vaya! ¡Se me han acabado las balas! ¡Idiota! ¡Recargue, por el amor de Dios! Nos echaremos un sueñecito y tomaremos un día hasta que llegue el brazo. ¡Corto! Vale. Música o sonoro. Se está poniendo las botas matando nazis. Buen trabajo, capitán. Bueno, hay Bien, morenas. que todo el mundo vaya al avión estrellado. Blazkowicz, nos vemos allí. Adelante, hijo. A ver.
transporte. Más chicos muertos. Lo he visto tantas veces. Maldición. Desde aquí no podemos mover esta viga. Estamos atrapados aquí, Blasco. A ver si puede apartar la viga desde su posición. Señor, igual puede usar esto para forzarlo. Vamos, muchachos. Apretamos. Sí, señor. ¿Eres creyente de cerca? Lista del sur. Será mejor que salten, chicos. Usted primero, Wyatt. ¿Vas a misa los domingos? Sí, ¿no tenéis iglesias en Inglaterra? ¿No hay curas por ahí? Sí. Bueno, con los nazis bombardeándolas todas es un poco difícil. El herido y Rubio, arriba. Venga. Kampfhund, ze arraio izango da Kampfhund bat. ¡Le tengo! Ah, vale, gustako bera. Maldito circo. Ah. ¡Me he roto los pies! ¿Qué es este? ¡Aquí abajo hay... Sí, están rotos. Wyatt, intente abrir esa puerta, ¡vamos! Oh, Dios mío. ¿Ve esas tuberías? Dios mío. ¿Vienen de esa caja de controles de ahí? ¿Qué es esto? Parece una especie de habitación incineradora. ¿Pero qué acaba de hacer? ¡Lo siento! ¡Creía que era para la puerta! Ha sacado los incineradores. Gira su... Espera. ¡Mierda! Pruebe este. ¡Estamos jodidos! ¡Mucho! No sé qué estoy haciendo. Hay una cerradura. Blaskovich, busque la llave. Puede que... Venga aquí y abra este chisme. ¡Blasco! ¡Salve a pies rotos ahí! Ah, es verdad. ¡Mierda, cabrón! ¿Pero qué es todo eso? ¡En posición! ¡Mantengan la calma! ¡Sí! ¡Disfruten el respirador! ¡Cara desprotegida! ¿Todo el mundo sigue vivo? Afirmativo. ¿Hay manera de abrir esa puerta? Me gustaría salir de la sala de los monstruos. ¡Oigo, alguien ahí fuera! ¡Alguien
Axel, ¿no es así? Joder. Buruso y Manchurra. Muerto en una trinchera y han machacado a ustedes y a Ingrid. ¿Qué están haciendo aquí dentro? Vale. Goreda Garrick. Tantos compatriotas asesinados que perdí la cuenta. Practico su idioma. Es una lengua en extinción. Usted. Ya lo he visto. Oh, me gusta. Es un espécimen muy resistente. Podría hacer grandes cosas con usted. Me gustan los ojos de este. ¡No se atreva ni a tocarlo! Me gustan los suyos también. Sí. Los de este no. Ya los han estropeado. ¡Qué lástima! A ver. Capitán Blazkowicz, ayúdeme a elegir, en su opinión, cuál de estos dos ejemplares sería mejor para ayudarme en mi investigación. No tengo espacio para muestras. Si se niega a ayudarme, pasaré por el escalpelo a los dos y nos estaríamos todo el día. Le facilitaré las cosas. Escuche. Lo único que tiene que hacer es mirar al que quiere que diseccione. Sí, una elección astuta, joven, inmaculado, muestras frescas y blandas, tejidos adiposos intactos. ¡Me salvará, no, señor! ¡Sé que puede hacerlo! ¡Señor! Buah. El general Calavera hoy me está dando una lección. He visto sufrimiento y muerte, gente mutilada y torturada. He visto de todo, pero nunca verdadera crueldad. Hasta ahora. Cuenta hasta 4. Inhala. Cuenta hasta 4. Exhala. Buruso y Manchurra. Blasco, voy a intentar algo. Ya sabrá qué hacer. Suéltalo. Salve a nuestro gentil rey, larga vida nuestro noble rey. Dios salve al rey. Blazkowicz, tenemos que acabar con esas toberas del incinerador. Use la cañería y ayúdeme a cerrarlas a golpe. Por favor. ¿Por qué me haces esto?
litros de gasolina en un maldito matadero nazi. ¡No seas! ¡Qué sentido tiene, Jesús! Por favor, Jesús, Jesús, salva. ¡Vamos! Yo iré a ver a pies rotos y usted abra esa maldita ventana. Bueno, ¿cuál es que hay junto a la ventana? Vamos, quiero ver algunas chispitas. A ver, me voy a sacar tatuada. Vamos, quiero ver algunas chispitas. Me ha entendido. Me es ulertzen zein behar dudan hor. Vamos, quiero ver algunas chispitas. Vale, uste dut da quedar egin behar dudan. Baina usteak erdia uste. Vamos, quiero ver algunas chispitas. Usted y yo, Blazkowicz. ¡Echad los jefes! Uretara. Oh. Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamka. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Czekałam na
Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wiem. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. Ja tylko daję tajemne słowo. Tato! Was soll das bedeuten? Das sind Untermenschen, die zum Wohle des Reiches eingesetzt werden. Sie sind Patienten! Die Ordnung von General Hofmann persönlich unterzeichnet! Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie, w świetle. Extraña sensación. Atrapado en mi cuerpo. Me desmayo. No percibo el tiempo. A veces las estaciones pasan con solo pestañear. Tengo problemas con mis pensamientos. Se disipan, como aroma al viento. Pero voy mejorando. Esto es lo que sé. Estoy en Polonia. ¿Un hospital? No, es un manicomio. Ella es la enfermera jefe. Él es su padre, el loquero. Su madre, una especie de farmacéutica. Juntos llevan esto, creo. A veces es Navidad, a veces cumpleaños. Y a veces vienen nazis. Se llevan pacientes esposados. La pastelería personal de Calavera. El loquero se pone hecho una furia, pero acaba afirmando: no tendrá elección. Lo veo todo. Buenas personas impotentes. Estoy vivo gracias a ellas. Y estoy mejorando gracias a ella. Se llama Anya. Cuida bien de mí. Cuida de todos nosotros. Es el alma de este lugar. Se suponía que debería haberse casado, pero no fue así. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Przestań! Nie! Pomocy! Pomocy! Nie! 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 Co? Jesteś przeklętym mordercą! Da tendríamos todo de boa. Unsere Befehl lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Bringt sie zum Keller. Von der Komm auf! Komm auf! Leg die Gefechtswaffe! Arschlöcher! Escoria nazi. Figúrala. Anya, ¿dónde te han llevado? Piernas de gelatina. Dedos temblorosos. Qué dolor de cabeza. Nadie debería morir de esta manera. Vale, sen natural nice.
Dennis, mira que dispara. Puede defenderse. Vale, hemendik irten gara. Por aquí ya he pasado. Vale. Alles klar. Komm schon, du Armfähig! Ich muss nachladen! Hey, du! Du versperrst mir die Schusslinie! In Ordnung! Debo encontrar la salida. Y a Anya.
No. Tengo que encontrar a Anya y salir de aquí enseguida. Ay, Anya hizo... Jesteś żołnierzem? Umiesz walczyć? Kim jesteś? Jestem William J. Blazkowicz, Ranger Ejército. USA. Perdón, mi polaco no es bueno. ¿Puede usted conducir? ¿A dónde? A donde sea. Ellos lloran por sus muertos. Una gran congoja. No participo. La mía llenaría océanos. Me ahogaría. Si la dejara salir. Es 1960. 1960. Sí. Has estado con nosotros 14 años. 1960. Debo encontrar una manera de contactar con el ejército. De informar a mi unidad de que puedo reincorporarme. La guerra acabó. Se acabó. Ya no hay ejército. No. La guerra no ha acabado. Mire todos esos nazis que hay por ahí. Ellos ganaron. Se acabó. Ahora los gobiernan el mundo. Están por todas partes. ¿Y los Estados Unidos? Los Estados Unidos se... ¿Cómo se dice? Se rindieron. Venga ya. Se rindieron. Por la... ¡Boom! Bomba atómica. Se rindieron hace 12 años, cuando los nazis bombardearon su país. Sí. Buscaré a la resistencia, los encontraré y los ayudaré a luchar. No. Se acabó la resistencia. Todos capturados. Si están vivos, los tienen los nazis. Y quién sabe dónde los retienen. ¿Eh?
Soy un coordinador de campo entrenado y experimentado que trabaja para el mismísimo General Strasse. ¿Sabes lo que...? ¿Puede ocurrir si no me liberas? No tiene sentido esconderme aquí. Si me sueltas de inmediato, seré indulgente contigo, con la enfermera y con su familia. ¡Te doy mi palabra! Soy honrado y más tratando a personas como tú. ¿No te das cuenta de quién soy yo? Harías bien en dejar lo que tienes entre manos y liberarme. Entiéndelo, maldito lunático. Yo soy superior a la gente como tú. Y no es lunático. Ficharo. Anstaltsinsasse! Te explicaré cómo funciona. Te voy a hacer una pregunta. Y tú me la responderás de una manera que me parezca satisfactoria. Si no lo haces, te corto la cabeza con esta sierra, ¿me oyes? Ahí va la primera. ¿Dónde tenéis cautivos a los de la Resistencia? Te juro que no sé de qué me hablas. ¡No hay resistencia! Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Te lo diré! ¡Maldita sea! ¿Qué es lo que quieres saber? ¡La resistencia! ¿Dónde están? En Berlín, la prisión de Eisenwald. Pero nunca llegarás. Hay controles. Están buscándote. A ti y a la enfermera. Pronto encontrarán este lugar. ¡Y te pondrás de rodillas! No, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Ten piedad de nosotros, Señor. Nos aventuramos por aguas tenebrosas. Otórganos pies firmes y aliento sigiloso. Sálvanos de la tormenta. Y protégenos de los lobos hambrientos. Cójame la mano. Carretera no segura. Usted mata nazis. Toma esto. Yo quedo con coche. Nada de salida. Nosotros le esperamos aquí. Mate a todos. Ba, beno laguno, hau izan da dena, lehenengo transportamos una carga. satia izateko uste dut nahiko ongi
egon dela, eta horrengoan gehiago. Agur.